Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes, arranca, ahora sí que sí, hemos pasado el umbral del solsticio de verano, así que ya nos podemos poner la camisa hawaiana, el sombrero de paja, las chancletas, con calcetines blancos, por supuesto, para celebrar que llega la que para muchos es la mejor temporada del año, por muchas olas de calor que se nos presenten por delante. Estamos a las puertas ya del verano y este es nuestro último programa de la temporada, el primero, podríamos casi decir, de la siguiente, Mangas Verdes, que está en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos en cygnus.es. Hoy contamos en la realización técnica de este programa con Esteban Novillo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. ¿Y qué es lo que llega con el verano? ¿Qué es lo que llega con el calor? Bueno, no es que llegue, pero se hacen notar más los insectos. Y precisamente de insectos, no solamente de insectos, de artrópodos en general vamos a hablar porque hay un libro que se acaba de publicar que nos parece especialmente interesante. José Manuel Vidal Cordero coordina a 20 divulgadores en un ensayo muy interesante. Cuando digo muy interesante es que es muy interesante, sobre los distintos mitos y leyendas de todo tipo de artrópodos. Bueno, desde los cangrejos hasta las cucarachas, pasando por las hormigas, por supuesto, o por las abejas. Hay un montón de temas de interés, de datos curiosos acerca de estos seres que son tan importantes, aunque a veces no los veamos o no nos parezca, porque qué bonito es el águila imperial o qué bonito es el lince ibérico, pero ¿a quién le gusta una cucaracha? Pues desde luego hay investigadores que nos demuestran su importancia y la de todos estos animalillos de los que vamos a hablar ahora, como digo, con el autor del libro, con José Manuel Vidal Cordero. Saludos, José Manuel, bienvenido al programa. Muy buenas, Pedro Pablo. Encantado de estar aquí en Mangas Verdes, en el último programa con vosotros. Bueno, en el libro coordinas nada más ni nada menos que a 20 especialistas. ¿Cómo ha sido posible esto? Porque ha tenido que ser una labor interesante. Una labor interesante, yo creo que no has podido definirlo mejor. 21 contando con el Menda y bueno, tan diverso es el grupo de artrópodos como diverso es el grupo de especialistas a los que ha acudido, ¿no? Porque cuando hablamos de grupos taxonómicos como son los artrópodos, que son tan diversos, para poder hablar de ellos con propiedad y en profundidad, lo suyo es que sean especialistas o buenos comunicadores los que aborden cada uno de estos grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces, coordinar la obra, pues bueno, ha sido todo un reto, toda una aventura, de la cual no me arrepiento en absoluto, y tengo que decir que no siempre ha sido fácil porque cada autor, pues, como dice la expresión, de su padre y de su madre, y uno de los retos era conseguir una obra homogénea desde el principio hasta el final que diera la apariencia de haber sido escrita por una sola persona, ¿no? Sí. Y estás contento del resultado, imagino. Muy contento. Piensa que formando parte de la obra vamos a encontrar a especialistas en el tema, a muy buenos comunicadores y en el mejor de los casos vamos a encontrar a especialistas en el tema que lo comunican muy bien. No solamente investigadores de Centros Superiores de Investigaciones Científicas, como es la Estación Biológica de Doñana, vamos a encontrar pues profesores, vamos a encontrar también grandes divulgadores, incluso presentadores de televisión. La verdad es que el elenco es bastante diverso, como el grupo de artrópodos. Bueno, de los capítulos, yo no sé cuál podríamos destacar. Imagino que todos son importantes, pero a lo mejor podemos ir por algunas curiosidades, ¿no? Hay uno que dedicáis a los ácaros del polvo, que son los responsables del estornudo del 30% de la población mundial. Esos estornudos tontos que nos vienen a veces cuando estamos en casa, digo, ¿de qué? Si no hace frío, y que está relacionado con el ácaro, ¿no? Con los ácaros del polvo. Sí, es curioso como ahora, desde hace un mes y poco que lleva el libro ya, está en venta en las librerías y tal, quizá uno de los capítulos que más está teniendo éxito, más ya está llamando la atención, es el de estos pequeños protagonistas que invaden nuestro hogar y que se encuentran en todo sitio y a cuyas cacas, nunca mejor dicho, somos alérgicos, ¿no? Este grupito, la verdad es que de artrópodos, pues es uno de los protagonistas en el libro, y Jairo Robla, la verdad es que lo aborda muy pero que muy bien, con un lenguaje muy ameno, en el que vamos a descubrir que no solamente están ahí para fastidiarnos y hacer que tengamos rinitis alérgica, sino también cumplen un papel fundamental en los ecosistemas donde viven.
Ujú. Otro capítulo, por ejemplo, interesante dedicado a las arañas, que es bueno, pues un animal que despierta tanta curiosidad y tanta pasión como miedo muchas veces. Efectivamente, Pedro, porque cuando las personas ven arañas, normalmente es porque la estamos viendo en las casas, ¿no? Y en las casas es justamente el lugar donde nos gustaría tenerlas. Normalmente asociamos arañas con connotaciones negativas, cuidado que te pica, cuidado que te muerde, cuidado que realmente son pocas, muy pocas las especies que son de importancia médica. La mayoría de las especies de arañas aunque tienen veneno, este veneno está preparado para tener efectos negativos sobre las presas. El ser humano nunca ha formado parte de la dieta de las arañas y en principio no tendríamos que tener ningún temor. El capítulo que lo aborda Álvaro Pérez, pues la verdad es que cuenta no solamente historias muy bonitas del rasgo de vida de estos animales, que son auténticos, son fascinantes, sino también las aplicaciones que tienen algunos de los productos que pueden utilizar, como el caso de la seda, en tecnología, ¿no? Y estas son cositas que, bueno, que la gente normalmente no sabe o pasa por alto. Es curioso porque además en las películas de terror siempre aparecen arañas muy grandes que se comen a los humanos, pero en la práctica son aliados, pues por ejemplo, contra los mosquitos que nos pican. Claro, y contra otros artrópodos que sí que son molestos y son de importancia médica. Uh-huh. Hay también, por ejemplo, un bichito que me llama especialmente la atención, que es la artemia, que lo calificáis como un fósil viviente, con varios récords Guinness, bueno, pues por su antigüedad y con cómo ha logrado superar las distintas eras para llegar hasta nosotros. Sí, concretamente las barreras del tiempo y del espacio. Es uno de los grupos taxonómicos que tratamos en la obra más primitivos, junto con los cangrejos cacerolas y algún que otro, ¿no? Cuando la gente piensa en artrópodos suele pensar en insectos, pero dentro de este grupo, dentro de los artrópodos, no solamente encontramos insectos, sino también encontramos arácnidos, como las ya mencionadas arañas y ácaros, o también crustáceos, ¿no? Como en este caso de las artemias. Y este animal en concreto, bueno, es alucinante. Aquí, pues Marta Sánchez aborda este capítulo de una manera magistral. Pues haciéndonos ver que un bicho aparentemente tan significante, y si me permites la expresión, bicho, que tenemos que tenerla más de moda, quizá podríamos inspirarnos para obtener el elixir de la eterna juventud, como describe Marta en su capítulo. Solo que no quiero destriparlo porque está muy pero que muy bien narrado. Sí, por supuesto, hay que hablar de nuestras queridas amigas las cucarachas, las que todo el mundo odia y que, sin embargo, es muy curioso esto. Si desaparecieran, sería un catástrofe para la humanidad y para el planeta entero. Yo no sé si desaparecieran las cucarachas, no estoy seguro si seguiríamos o no seguiríamos aquí. Supongo que sí, pero lo que sí te puedo asegurar es que el planeta sería muy diferente a lo que conocemos actualmente, porque es que no solamente existen esas 3 especies de cucarachas indeseables, generalmente que encontramos en el interior de la casa, que tienen un carácter sinantrópico que está asociado al ser humano, ¿no? Existen más de 4.000 especies de cucarachas que viven en la naturaleza y que cumplen funciones totalmente, bueno, muy importantes, como es la descomposición de la materia orgánica, además de servir de presa de numerosos organismos, ¿no? Entonces, la verdad es que el reto que les planteé a algunos de los autores es bastante grande, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de mariposa que hablar de cucarachas. No es lo mismo. Tienes que defender a un grupo que generalmente es bastante odiado por la sociedad y no solamente defenderlo, sino tienes que plasmar las ideas lo suficientemente bien como para convencer a la sociedad y hacerle ver que este grupo es tan importante como otro cualquiera, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que convirtamos nuestra casa en un criadero, ¿no? Hay que limpiar de vez en cuando. Oye, y una cosa importante, los mosquitos, por supuesto, están ahí y con la eterna pregunta, ¿por qué me pican siempre a mí y no al de al lado? Claro, eso es una de las grandes preguntas que yo concretamente no voy a descuajeringar y te voy a decir por qué. Sí, porque este es uno de los apartados que trata Josué Martínez muy bien en su capítulo, porque forma parte de sus investigaciones como investigador, ¿no? En la Estación Biológica de Doñana. Y la verdad es que él, cuando habla de esto, lo habla en base a la experiencia, ¿no? que arroja sus investigaciones.
Solo te diré que tiene un porqué, y creo recordar que ese apartado es ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Te voy a contestar la pregunta para aflojar un poco la tensión mosquitera, diciéndote una frase célebre que dice que los insectos pican no por malicia, sino porque también ellos quieren vivir. Lo mismo le sucede a nuestros críticos, quieren nuestra sangre, no nuestro dolor. Así es. Bueno, lo último que me queda por preguntarte es, de todos estos animales, ¿cuál es el tuyo favorito? Eso significa que no me conoces todavía muy bien. Pues no. Porque si me conocieras bien sabría que mi grupo abanderado son las hormigas. Era un capítulo que obviamente no le iba a delegar a nadie. Ese capítulo lo quería abordar yo porque estamos hablando de una familia de más de 15.000 especies repartidas por todos los continentes a excepción de la Antártida. Y madre mía, estamos hablando de unos bichejos que son auténticos, vamos, son alucinantes, son capaces de construir balsas vivientes, son capaces de tejer hojas en lo alto de los árboles, son capaces de llevar a cabo unas guerras tremendísimas entre colonias de diferentes o la misma especie. Es una barbaridad. Todo y cada uno de los hitos de la historia de la humanidad que crees que han sido en los que nosotros hemos sido protagonistas, te digo yo que las hormigas ya la habían descubierto hace mucho tiempo antes. Bueno, y no se han extinguido, así que eso es una buena, eso es un buen presagio para nosotros, porque si vamos detrás de ellos haciendo lo mismo, pero bien. Pues se llama Artrópodos el libro, en Guadalmazán, la editorial Guadalmazán, y José Manuel Vidal Cordero, que es su autor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada y habernos adelantado algunos de los contenidos de este texto fascinante. Nada, el placer ha sido mío de estar aquí en el último programa de Mangas Verdes. Bueno, el último de la temporada. De la temporada, por supuesto. Todavía tenemos ahí recorrido. Gracias. Mangas Verdes, reflexiona. Bueno, pues seguimos hablando de artrópodos, de insectos, en este caso orientados hacia la plaga, porque estamos con el verano, los veranos ya lo hemos dicho antes, que es lo que tiene, que se reproducen muchos animalillos, incluyendo los que menos nos gustan, y tenemos por delante pues la amenaza de esa proliferación de cucarachas que aceleran su ciclo vital. El control de este tipo de plagas va a suponer un esfuerzo especial, sobre todo de los expertos a la hora de tratarlo. Tenemos con nosotros al presidente de ANECPLA, de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que es Sergio Monge. Le saludamos ya. Saludos, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Me da no sé qué ver ahí ese aviso de que las plagas van a ser importantes este año. Bueno, pues al final se están dando las condiciones ambientales adecuadas para que eso sea así y desgraciadamente sí tendremos que sufrirlas un poco, ¿no? ¿Cuál es ese ciclo vital? ¿Cuánto vive una cucaracha, por cierto? Porque es que las vemos por todas partes, pero a lo mejor su vida no es tan larga como nosotros queremos. No, seguramente no, que su ciclo vital no. Luego va a depender siempre de muchos factores, de dónde esté, de factores ambientales fundamentalmente, ¿no? Pero más allá de un año es complicado que sobreviva una cucaracha. No obstante, pues lo que decimos, va a depender de las condiciones ambientales, de la presión que ejerzamos nosotros los humanos sobre ellas, que suele ser una presión bastante acentuada porque cada vez somos menos tolerantes con este tipo de plagas y por lo tanto siempre intentamos eliminarlas en cuanto vemos el más mínimo indicio, ¿no? ¿Dónde soléis tener más problemas? ¿Dónde tienen que actuar más las empresas especializadas? Pues va a depender un poco de la especie de cucaracha con la que tratemos. Nosotros aquí en nuestro país son 3 las cucarachas que representan pues distintos tipos de problemas fundamentalmente, que son cucaracha, vamos a hablar de nombres comunes, que es cucaracha negra, cuyo nombre científico es Plata orientalis, cucaracha americana, que es Peritonita americana, y cucaracha rubia, que es una cucaracha más de interior, que es la Platela germánica, que representa muchos problemas, pero esta siempre va a ser en interior. En el caso de las 2 primeras, de cucaracha negra y cucaracha americana, siempre podemos implementar distintos tipos de medidas a nivel
particular, en el caso de Blatella germanica, es más complicado porque tiene ciclos reproductivos más cortos, las puestas de huevos son más numerosas, son también más resistentes a insecticidas y, en definitiva, lo habitual es tener que contar con una empresa profesional para poder eliminar un problema de este tipo. Uh-huh. Dentro de lo que son las recomendaciones para prevenir su presencia, aparte de limpiar periódicamente, tener la casa un poco en orden, ¿qué más nos podrías decir que pudiéramos tener en cuenta? Bueno, pues en el caso de cucarachas que están muy relacionadas con el alcantarillado y que habitualmente vienen de esta zona, como son la cucaracha negra y la cucaracha americana. La cucaracha negra es esta cucaracha que vemos en nuestras ciudades de manera habitual, y la americana pues es una cucaracha pues de color marrón, muy grande, y que además tiene la capacidad de no tanto de volar, que también, pero sí de planear, ¿no? De poder desplazarse por el aire de un lugar a otro. Si bien es cierto, digo esto de planear porque no siempre es habitual verlas levantar el vuelo, al menos desde el suelo. Y para este tipo de cucarachas, pues en el caso de la cucaracha americana, que vuela mosquiteras, y tener siempre pues bien sellados aquellos desagües que comuniquen directamente con nuestras viviendas, locales, etcétera. Cuando hablamos de desagüe no es cuando abrimos un grifo y el lugar por donde cae el agua, sino la tubería, ¿no? Por donde entra o sale el agua. Estos desagües, pues por poner un ejemplo, es fundamental el tenerlos bien sellados, ¿no? Para evitar el acceso de este tipo de cucarachas. Uh-huh. En el caso de cucaracha, si tenemos la mala suerte de tener cucaracha rubia, Blatella germanica, en nuestra casa o en un local, ya es más complejo el poder solucionarlo simplemente con recomendaciones de este tipo. Ya. Hay, imagino también, porque lo estamos centrando mucho en ellas, pero hay también otro tipo de plagas que llegan con el verano. ¿Cuáles son las que tenemos que tener especial cuidado en estas fechas? Bueno, fundamentalmente cucarachas, como estábamos comentando, y ahora en verano, pues claro, pues tenemos todo tipo de bichitos, ¿verdad? Entonces, avispas suele ser algo bastante recurrente para las empresas de nuestro sector, por poner ejemplos, pero mosquitos, los mosquitos creo que es una plaga muy muy importante, sobre todo por el tema de la transmisión de enfermedades. Esto llevaría casi para hacer un programa completo sobre el control, sobre la gestión de mosquitos. ¿No? En fin, ahora en verano pues es cuando más plagas hay. Y luego pues también tener siempre en consideración qué es y qué no es una plaga, pues va a depender un poco por una parte del nivel de tolerancia, pero también tenemos que ser conscientes de que no todos estos bichitos son dañinos y que a lo mejor estéticamente no nos gustan, pero muchos de ellos son polinizadores y son beneficiosos para el medio ambiente. Entonces también tenemos que tener en cuenta todo esto, porque no se trata de eliminar cualquier bichito al que nos aparezca en casa porque sí, porque nos molesta, ¿no? Y luego tener en cuenta que no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en el campo. Estás en el campo, pues lo lógico es que estés rodeado de bichos. Porque a mí lo he visto algunas veces, ¿no? De gente que se coge a lo mejor una casa en el campo. Es que esto está lleno de... Pues claro, sí, estamos en el campo. Sí, muchas veces, pues con recomendaciones tan simples como pueda ser, oye, pues desbrozar. Pues si tienes desbrozado, muchos insectos están ahí por estas malas hierbas, que entre comillas, ¿no? Lo de malas hierbas, pues oye, pues si las eliminamos, pues se acabó el problema y no es necesario andar empleando productos químicos que a veces no son específicos para determinadas especies y afectan a otras. Y bueno, pues en ese sentido tenerlo en cuenta, ¿no? Pues así nos lo cuenta Sergio Monge, de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Muchas gracias por habernos acompañado también en el programa de hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Vive en verde con Mangas Verdes.
No sé cómo lo hacen, pero ese campo de césped está siempre en perfecto estado. Claro, es que es artificial. Está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Cygnus gestiona su reciclado para convertirlos en campos de césped más cómodos y seguros. Cygnus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la conservación de la naturaleza. Pues hoy en nuestro Planeta Bosque es el turno de una planta pequeña, un arbusto de la familia de las leguminosas de entre 1 y 5 metros de altura que lleva el bonito nombre de Colutea arborescens, aunque bueno, a mí particularmente me gusta más su nombre popular. Espantalobos, así se llama. Lo de Colutea viene del griego porque sus semillas están encerradas en una vaina y lo de arborescens pues porque se parece a un árbol. De hecho, tiene tendencia, si le dejan, a constituirse en arbolito, aunque en puridad no lo sea. Lo de espantalobos es por el ruido que hacen sus frutos maduros de carácter globoso, que al secarse se convierten en una especie de sonajero natural y al ser movidos por el viento suenan y bueno, pues también le llaman espantazorros, espanta todo. Estamos ante una especie que no forma bosques, pero le gusta crecer en el entorno de encinares, hayedos y quejigares, en laderas a poder ser, por favor, soleadas. No importa tanto que sean secas, pobres o pedregosas, pero que sean soleadas. Es un arbusto europeo, preferentemente mediterráneo, aunque llega también a esta Europa central, y por aquí la tenemos prácticamente en todo el centro, este y sur de la península ibérica. Se ha utilizado sus hojas en infusión como purgantes, o sea, diuréticas y laxantes, y también para expulsar la bilis de la vesícula y los gases intestinales. Además, limpian los riñones y ayudan contra el dolor de estómago, pero mucho ojito con sus frutos, que son tóxicos. Supongo que por eso también espantan a los lobos y al que tenga un poquito de olfato. En España apenas se cultiva como planta ornamental, aunque sus flores son bastante vistosas, amarillas, espectaculares, a veces en los ramos que tienen. En el Reino Unido es precisamente muy apreciada para ese fin. En Castilla-La Mancha y Murcia, las 3 especies conocidas de espantalobos están declaradas de interés especial. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Bueno, pues estamos ya en puertas de la tercera edición del Congreso Internacional de Acción Climática, organizado por la Fundación Empresa y Clima, Funivera y la Universidad Europea del Atlántico, en Santander, de los días 3 al 5 de julio. Va a ser una de las citas importantes de este verano en relación con todo lo que tiene que ver con el clima. Y estamos también con Elvira Carles, que nos va a contar precisamente esas novedades, como ya lo hizo en las ediciones anteriores, porque este año además se presenta especialmente interesante con 6 sesiones en las que va a haber oportunidad de hablar un poco de todo, desde el tema de los famosos mercados de carbono hasta los impactos y riesgos climáticos, la geopolítica de la energía, en fin, muchos asuntos sobre la mesa y mucho trabajo a lo largo de un año para organizar este congreso que llega ya en breve con importantes ponentes. Elvira, saludos, bienvenida al programa de nuevo. Bueno, muchas gracias por contar otra vez con nosotros. Yo creo que todo el programa, por lo menos lo que tengo yo encima de la mesa, es interesante a priori, pero directamente, ¿qué es lo que más te llama la atención a ti de ello? Vale, lo que me gustaría resaltar, primero que todo, es la buena acogida que siempre nos da la ciudad de Santander. Y esto ha hecho que esta tercera edición y con el compromiso de las siguientes, cada año, en Santander nos quedamos. Estupendo. Pienso que es un dato a tener en cuenta. Luego, la segunda cosa, más que nada porque ya ahora hay empresas, empresarios, personas en concreto, que yo recuerdo la última COP cuando estábamos en Dubái el pasado mes de diciembre, y ellos mismos, cuando se despedían, los negociadores o los empresarios decían, bueno, nos encontramos en Santander en el Congreso, o sea, dando ya por hecho, la primera semana de julio toca Congreso y nos volvemos a ver cómo van avanzando los temas. Es una buena noticia. Esto es muy importante decir, será siempre Santander,
y será siempre la primera semana, que tiene un kit de cuestión que sea la primera semana, y es porque esas figuras relevantes a nivel mundial que mueven las piezas grandes del tablero, durante la primera quincena de julio podemos estirarlos, podemos traerlos a Santander. Hemos terminado la preparación de toda la documentación durante el mes de junio en la Precop. No están las vacaciones de agosto todavía, y esa quincena, esa primera semana en concreto de julio, hace que muchas figuras internacionales nos puedan acompañar. O sea, las dos cosas que me gusta, que tenía ganas de destacar al principio eran esto, la ciudad y la primera semana. Dicho esto, a la hora de decidir los temas hay una parte importante, evidentemente, de la evolución que tenemos a nivel europeo de los temas legislativos, de los mandatos, de las directivas, de los reglamentos, es decir, conforme va saliendo de qué cosas las empresas van a tener que hacer, ¿vale? Pero también hay una parte muy importante, que es que escuchemos no solamente a nuestras empresas, sino al tramado empresarial yo diría, ni tan solo España, sino el sur de Europa. Es decir, qué le inquieta, qué le preocupa, qué necesita conocer de primera mano y estar bien informado a un director, a un CEO, a un presidente de una compañía para tomar decisiones. Y de esas encuestas, de esas llamadas, de esas charlas y de la legislación, la conclusión es que este año han salido 6 temas muy interesantes encima de la mesa. Y yo de cada uno de estos temas, que evidentemente viene nutrido de una parte nacional e internacional importante, de cada uno de los temas te destacaré una persona, que yo creo que es con lo que la gente luego se quedará más, ¿vale? Pues vamos a por ello. El primer tema, y no es porque sea el primero más importante que el sexto, o sea, es porque, mira, encajaban por horarios y esta es la primera sesión. Hablaremos del mecanismo de ajuste de carbono en frontera, el famoso CBAM. Esto está aplicando a una serie de sectores o de productos, como puede ser el cemento, el aluminio, el hierro, pero también los fertilizantes, que de estos muchas empresas utilizan. Esto significa ese impuesto, ese pago por el carbono emitido allí donde se ha producido ese fertilizante o ese cemento o ese aluminio. Entonces aquí hay una persona a destacar que es Andrei Marcu. Este es director ejecutivo de la mesa que hay a nivel europeo sobre cambio climático y transición sostenible. Pero es un belga que ha sido como el que puso encima de la mesa este tema por primera vez y lo ha estado trabajando intensamente hasta que ha sido una realidad. Entonces, el poder tener a este señor, que viene en este caso de Bélgica, como liderando y dando la ponencia magistral al lado, eso sí, de Irene Vergara, que es la parte española a la misma altura que tenemos. Es decir, que tenemos una doble ponencia magistral de 45 minutos cada uno al principio y luego habrá una mesa redonda también de 45 minutos con diferentes empresas afectadas, desde la parte aduanera, como bueno, hay un señor inglés, el George, que es director de política comercial y estratégica de Ernst & Young. Es decir, una mesa muy interesante, pero los dos ponentes muy interesantes también. El segundo tema, la segunda sesión, y este afecta a todas las empresas, es el desarrollo de las cadenas de valor y los proyectos de compensación fiables. El adjetivo fiables está puesto expresamente, es decir, toda la cadena de valor, el cálculo de la huella de carbono, todas las emisiones que se generan de cualquier sector, de cualquier empresa, pero luego ya entrando en los temas de compensar esas emisiones que no puedes reducir o no puedes evitar, y que sean proyectos de compensación fiables, porque en los 2 últimos años los mercados ha habido altibajos en este tema y ahora las empresas grandes multinacionales, pero también las pequeñas de una forma voluntaria, se están fijando mucho en esa seguridad en el tema de la compensación. Y aquí destacaría una profesora de la Escuela de Negocios irlandesa. Ella es titular de la parte de contabilidad y finanzas, se llama Sheila Killian y es como la voz en estos temas a nivel mundial. O sea, muy, muy contenta de que nos pueda acompañar y estar con nosotros en esta segunda sesión, las 2 del jueves por la mañana, del jueves día 4 de julio. Sí, vamos a intentar sintetizar un poquillo, Elvira, porque tenemos poquito tiempo. Vale, muy bien. Por la tarde atacamos 2 temas más. Uno es la medición de los impactos y los riesgos climáticos.
Y aquí tenemos a Jonathan Bravo, este es un señor alemán que es el director de asuntos regulatorios de estos temas. Pero también nos acompaña un Brian McDonald, que es un californiano que viene porque está muy especializado en crisis en temas climáticos, ¿vale? Dentro de esta medición de impactos y riesgos. Y la última sesión de este jueves por la tarde son soluciones tecnológicas frente a los retos industriales. Y aquí hay un mix de destacadas empresas, la mayoría de ellas líderes mundiales, que nos explicarán cómo esas soluciones tecnológicas están cambiando el qué hacer cada día. Esto es el jueves día 4 y el viernes día 5. Por la mañana tenemos 2 sesiones también muy interesantes. La primera es la geopolítica de la energía y los minerales críticos a nivel mundial. Aquí hay una analista del Ministerio de Defensa español, la señora Mar Hidalgo, que trabaja en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y yo destaco esta presencia de esta persona, que es muy importante, sobre todo en el tema de los minerales críticos tan importantes en estos momentos para cualquier empresa y sector. Y la última mesa, que parece un poco como más light, pero no por ello menos importante, son los informes de sostenibilidad que estén alineados con la taxonomía europea. Y aquí tenemos al director de Información Financiera y Corporativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, español, se llama Eduardo Manso, que es bastante líder en estos temas. Informes de sostenibilidad, memorias de sostenibilidad, hay muchas empresas que lo hacen, pero que estén totalmente alineados con los 6 pilares que tiene la taxonomía europea, todavía es nuevo para muchos de los que nos acompañarán y que estoy segura que nos escucharán muy atentamente. Son todos expertos, pero también con asistencia de público interesado, ¿no? Sí, muchísimo. Y el nivel de los asistentes es cada año, cada edición mejor. O sea, que todo el mundo es bienvenido y que a todo el mundo esperamos, sin ninguna duda. Pero cuando ves entre los inscritos que hay mucho personal del que decide, como digo yo, las políticas estratégicas de cada empresa, pues te anima a seguir trabajando. La verdad es que es una labor importante la que está haciendo este Congreso Internacional de Acción Climática, tercera edición, del 3 al 5 de julio en Santander este año y el año que viene y los que siguen. En Santander, que va a acoger este Congreso sistemáticamente y bueno, y con un desarrollo cada vez más importante. Elvira Carles, gracias por habernos acompañado en el programa y habernoslo contado. Gracias, Pedro. Hasta otra. Pues así cerramos nuestro programa de hoy y, como antes comentábamos, de la temporada en Castilla y León, concretamente en una de las provincias más desconocidas de España, pero que tiene auténticas joyas entre sus pueblecitos. En Palencia tenemos nuestro destino de hoy, Fromista, la población que viene desde muy antiguo, como la mayoría de localidades de España, pero en su caso comienza a cobrar importancia en la Edad Media a partir de la fundación del monasterio románico de San Martín en el siglo XI y la consolidación de este pueblo como referente para peregrinos en el Camino de Santiago. Bueno, y de la leyenda de Pedro González, más conocido como San Telmo, que era sobrino del obispo de Palencia. Luego ya del siglo XVI al XVIII la localidad fue decayendo, se animó a finales de este último siglo con la construcción del Canal de Castilla y de su patrimonio histórico, que es abundante, pues destacamos la iglesia de San Martín de Tours del siglo XI, la de Santa María del Castillo o la de San Pedro, ambas góticas, y el propio Canal de Castilla con sus esclusas que son curiosas de ver. No te vayas de Fromista sin meterte entre pecho y espalda una buena menestra palentina, uno de sus lechazos asados y de postre sus pastas y dulces típicos. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Nos vamos hoy con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Feliz y verde verano.